Cabe aclarar que Eduardo Duhalde estaba el día martes en el Canal 26, para que se entienda. El compromiso personal que tenía era ir a Canal 26. Así que, digamos, esta cosa de opinión, para que quede clarito cómo fueron las cosas. Marcelo Saín, es inevitable, casi cada vez que aparece alguna emergencia en esta agenda que se te consulte. Creo que Leonardo Lañar y vos son dos personas que suelen opinar sobre este asunto. ¿Cómo empieza todo esto? ¿Cómo se llega hasta todo esto? ¿Cuál es tu diagnóstico? Después veremos cómo se sale, ¿no? Creo que inicialmente es un problema puntual en Córdoba. Un problema de carácter laboral. Cerca del 14 de diciembre hay movilización de mujeres, esposas y familiares de policías que van hacia la capital. El 20 casi toman prácticamente el departamento de policía en Córdoba, y allí se produce una situación de ocultamiento de la prensa oficial cordobesa sobre esta situación, y creo que ahí hay un problema estrictamente laboral, hay un corte muy importante. Las primeras demandas policiales, anónimas inclusive muchas de ellas, claramente son anticúpula, denuncian la complicidad de la cúpula con el crimen y dan cuenta de una situación laboral, de reclamos salariales tangibles. Esto después escala a una situación de crisis política en la provincia de Córdoba, y a partir de allí creo que hay condiciones estructurales como para que actores que tienen intereses puntuales en producir hechos de desestabilización, y esto es tangible y está empezando a quedar en evidencia a partir de la labor de la justicia en cada una de las provincias donde esto se produjo, cómo jugaron cada uno de estos actores. Bueno, esto se convierte en una crisis política. Yo diría que hay dos cuestiones que... Una es no desmerecer un tema que nosotros debemos debatir fuera de lo que es la crisis que hemos atravesado la semana pasada, que es cómo trabajan nuestros policías, y dentro de ese marco un tema muy importante es qué tipo de policía nosotros queremos, porque cómo trabajan nuestros policías, qué condiciones tienen para desarrollar aquello que le reclamamos política y socialmente, que es que protejan derechos de terceros. Me parece que es una de las deudas de la democracia en el marco de una reformulación de nuestras instituciones policiales. Lo otro es, me parece a mí, se convierte en crisis política esto porque hay una defección política enorme. Digamos, en estas provincias se vio claramente que había una debilidad de gestión política muy importante. Los gobiernos no invirtieron en una conducción política de la seguridad pública y de las instituciones policiales. Yo diría más, digamos, en la mayoría de ellos hubo claro proyecto político asentado en darle todo el poder a la policía. El caso cordobés es patético. Digamos, Alejo Paredes es un hombre de la línea dura, vinculado con la dictadura, y yo diría con la policía dura cordobesa previa al golpe del 76, digamos, al Navarrazo. Él fue prohijado por esos que han formado parte de aquella policía dura. Yo los conozco en detalle porque hasta fui profesor de algunos de ellos en la Universidad Nacional de Villa María en los últimos años. Una policía prehistórica, una policía conformada por dinosaurios, una policía a la que se le dio todo el poder. De la Sota llegó a Alejo Paredes, este hombre duro, a jefe de policía en la última etapa de su mandato, durante todo el mandato de Schiaretti, y después lo hizo ministro de Seguridad. Entonces, cuando se produce la crisis que se produce, digamos, se queda el gobierno sin resto político, sin capacidad de gestión, no tiene ni siquiera capacidad de poder juntar la información necesaria para entender que se trataba de un problema de una envergadura grande. Y esto me parece que se fue replicando en distintas provincias. Yo he observado, me parece, cómo, fíjate vos, han tenido que actuar los gobernadores de manera directa, y en muchos casos el propio gobernador entablar negociaciones con los policías, digamos, que estaban manifestándose en favor de esas demandas laborales, lo cual es gravísimo. Yo digo, esto me parece, este vacío político de delegación del poder a las policías, me parece que está en la base de la crisis. Y no es casual que la presidenta, diagnosticando bien esto, lo primero que haya dicho cuando se refirió al tema es: necesitamos retomar la conducción política de las instituciones policiales. Me parece que ahí sentó el primer gran desafío. Después podemos discutir reforma policial, inclusive el tema de la sindicalización, pero antes el gran, me parece, desafío es la apropiación política de los asuntos de la seguridad pública, y de ahí para adelante creo que todo va a ser más fácil. Y el dato de Alejo Paredes creo que es decisivo en este sentido, ¿no? Como estructural. ¿Edgardo Moca? Sí, a mí me llama la atención el carácter cíclico de estas discusiones. Con Marcelo alguna vez hemos estado conversando esto hace 15 años más o menos en la provincia de Buenos Aires, en una experiencia que resultó muy interesante. Durante el propio gobierno de Duhalde, después del asesinato de Cabezas, hubo una movida realmente importante de cambio de concepción de la relación entre gobierno político y policía.
Después volvió a aparecer el tema con Arlanian durante el gobierno de Solá. Y todo eso aparece muy claro que hay fuerzas muy potentes, muy poderosas que resisten. Y hay, en el caso de las provincias, por lo menos de algunas provincias, una evidencia que es que el poder político prefiere una actitud de connivencia, de delegación y de pagar a cambio de la gobernabilidad en la calle. En estos días se habla mucho de la calle, Prochekansky habla de la calle, Morales Solá habla de la calle. Llama la atención que el tema de la ocupación de la calle ya no es un problema de orden policial, sino que es un problema político de gobernabilidad. Entonces, yo creo que hay el discurso de Cristina Kirchner del otro día marca un hito histórico, porque es la marca de la decisión del poder político de no conformarse, no permitir que esta situación de delegación del gobierno político se siga proyectando en el tiempo. Yo creo que después vamos a hablar de los Moyano que aparecieron por ahí, pero digo, el carácter corporativo de la Argentina no es solamente, está especialmente ligado a las grandes corporaciones que manejan gran parte que han manejado las decisiones políticas durante gran parte de la historia. Pero la Argentina socialmente tiene una estructura corporativa, una roca dura que es muy difícil de penetrar y necesita un nivel de acuerdo político y de voluntad política para superarlo, ¿no? Sí, convengamos igual que paritarias con armas es un desatino desde cualquier punto de vista, ¿no? A nadie se le ocurre hacer paritarias con armas. Cintia García. Sí, el tema es complejo y siguiendo el derrotero que estaban iniciando Moca y Marcelo, pensar que deje de ser un reclamo añejo, sectorial, cíclico ante cada situación de inestabilidad generada por las policías como la fuerza con capacidad destituyente y se convierta en una cuestión de política pública. La pregunta, Marcelo, es si eso es posible. ¿Cómo sería posible? ¿Y en qué grado entra a jugar, por ejemplo, la cuestión de la sindicalización policial? Bueno, a ver, creo que lo primero que habría que señalar es las crisis abren oportunidades en la medida que haya una dirigencia política y gobiernos dispuestos a convertir esa crisis en oportunidad política. Lo que me parece que notamos aquí es que le fue mal y le tembló, digamos, el piso a gobiernos del PJ antikirchnerista, a gobiernos socialistas, a gobiernos del Frente para la Victoria, todos simultáneamente y con características bastante semejantes. Policías insubordinados, acciones como liberación de zona y intentos de desestabilización. Esto me parece que llama la atención, porque la clase política argentina en general reacciona o sale de la coyuntura y generalmente por arriba cuando se pone en tela de juicio esto. Y me parece que en temas de seguridad pública es importante, porque lo que hay que destacar es que en este caso estamos hablando de una institución, en algunos casos corporativizada, en otros no. Es un desmadre institucional en términos generales, pero que pertenece al propio dispositivo del Estado. Y que yo quisiera en esto ser, pero no quedarme en el diagnóstico, sino tenerlo en cuenta para pensar esto que vos preguntás, o la respuesta a lo que vos preguntás, que es, no es la policía de la dictadura. Eso lo podía decir Alfonsín. Esta es la policía de la democracia. Esta es la policía con la que el sistema político argentino, digamos, de alguna manera gestionó la seguridad pública durante 3 décadas. Claro. Entonces, en esto hay que, digamos, por eso el reclamo de la presidenta de reapropiación política de la conducción significa, bueno, acá tenemos un vacío institucional en la democracia. Ahora, yo creo que ahí tiene que haber un acuerdo político de base. Creo que están las condiciones indispensables para que entre todos podamos tener acuerdos políticos de base. Mirá, la experiencia institucional es que cuando se avanzó sobre la conducción política de las policías, siempre fue sobre la base de acuerdos políticos. Con Edgardo participamos de lo que fue la antesala de la intervención de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, después las gestiones de Arlanian, y eso se asentó en acuerdos políticos de base con todos los partidos. De hecho, Edgardo y yo pertenecíamos a un partido en ese momento de la oposición, claro, y fuimos a la intervención de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Funcionó. La Policía de Seguridad Aeroportuaria fue creada a través de una ley que fue votada por la derecha y por la izquierda en el Parlamento. Claro. Por consenso unánime. El intento de Arlanian no funcionó en la provincia. No funcionó porque no se mantuvo eso, porque primó la lógica de la delegación política. Pero el momento de la configuración política fue importante. Digamos, la PCA lo mismo. Yo no quiero tirar agua para el molino porque fui protagonista de ese hecho. La PCA es el resultado de un acuerdo institucional entre el gobierno y los partidos de la oposición. No es la policía de Saín, es la policía creada en democracia por Néstor Kirchner. Lo que vos decís, Marcelo, es que si no hay acuerdo desde la oposición en cualquiera de sus ámbitos, no hay posibilidad de que esto se salga. Ese es el contexto. Después es fácil ponerse de acuerdo en los lineamientos, porque las fuerzas políticas tienen, digamos, coincidencias estructurales, y te diría inclusive con la derecha democrática. Quiero recordar algo.
la creación de la Policía Metropolitana fue un acuerdo político entre el macrismo y el Frente para la Victoria. Yo formé parte de la cocina de ese acuerdo. Y allí había consenso de qué policía constituir. Esto lo birló el Fino Palacio, la decisión del empresario Macri. Pero la verdad es que hubo ahí un intento. Esto yo llamo la atención porque si no traigo estos hechos parecería como que todo es disputa y todos son vacíos políticos. Y me parece que hubo coyunturas críticas donde la política respondió bien, pero siempre se lo hace el acuerdo y equipos de gestión capacitados para esto. Sí. La sindicalización. Yo digo una cosa, el proyecto Arlanian funcionó. Lo que no funcionó es el respaldo del poder político. En dos ocasiones, en la ocasión del gobierno de Duhalde y después durante el gobierno de Solá, la creación la descentralización policial, la creación de la policía de investigaciones, la descentralización de la operatividad de la policía, funcionó bien, incluso reconocida por cuadros policiales de dirección. Es falso que eso haya fracasado. Lo que no hubo fue una decisión política de continuar. Y cuando Scioli asume el gobierno de la provincia y designa a Stornelli, ese es el momento de la vuelta atrás con la reforma Arlanian. La reforma Arlanian no fracasó, fue frustrada por una relación de fuerzas políticas. Y agrego un dato. La misma cúpula, en la última gestión de Arlanian, que fue muy consensuada con el gobierno nacional, a diferencia de la primera, que fue mucho más limitada políticamente, en la segunda gestión, no solo que profundizó mucho los cambios, sino que además la misma cúpula que condujo debajo de la dirección de Arlanian ese proceso de cambio fue la que después protagonizó la contrarreforma a partir del año 2007. O sea que el cambio es político o nada. Las policías son conservadoras, son autorreferenciales, son corporativas, no tienen mirada de Estado. El autogobierno policial. Pero una cosa es el autogobierno porque son fuertes y resisten la conducción política, y otra cosa es lo que pasó en este país, que es el autogobierno por delegación de la gobernabilidad por parte de la política. Esto es lo más grave. La política tiene que poner barbas en remojo en ese sentido. La sindicalización, no estoy rehuyendo a la pregunta tuya, no sé si tengo... No, sí, vamos a ir más adelante ahora en eso, pero sí, Marianita quería... No, que me parece que hay una cosa que estaba planteando Marcelo. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar en la radio y él dijo una frase que yo me quedé, porque él dice, no es la policía de la dictadura, es la policía de la democracia, pero al mismo tiempo lo que vos sostenés es que la democracia, esa policía no la tocó. No le tocó. Entonces, a mí me gustaría como eso. Y la otra cuestión que me parece importante, que por lo menos yo no sabía, es que todos, incluida, cometemos a veces el error por desconocimiento, probablemente es que decimos cómo puede ser que negocien con el arma. Es una imagen muy poderosa. Y Marcelo nos explicaba ayer que los policías, según las leyes que tenemos todavía, están obligados a portar el arma y ser policías las 24 horas del día. Claro. O sea, ellos no podrían no tener el arma. Entonces, es como me parece que es parte de esto de que la democracia, si bien esta policía es de la democracia, todavía la democracia con poder, diría Alfonsín, no la tocó. Sí, igual digamos que esto no justifica una paritaria armada. No, desde ya que no, pero digo, son elementos para entender. No, por eso, claro. Nadie está proponiendo Perdón, quiero hacer una pregunta. Es simplemente, quiero decir, no quiero tener una lectura progre y nada más, sino ir a la complejidad del problema y que Marcelo pueda profundizar eso. Aprovechar que, por supuesto, lo que sabe y lo que ha demostrado en los últimos artículos que todos hemos leído. Estaba pensando cuando usted dice, esta es policía, es de la democracia, y realmente yo mismo me sorprendí porque estoy atado a los prejuicios de las anteriores policías. Es cierto que desde el punto de vista sociológico, filosófico y popular, la policía siempre fue mala. Para la gente siempre fue mala, por eso sale la palabra yuta, que viene de falluta. Usted eso lo sabe porque lo estudió seguramente. Es curioso, falluta, la policía traiciona siempre, falluta. Es interesante a veces la etimología. Nosotros conocimos, obviamente, lo más triste, la época de la policía del general Camps, para citar un emblema de la represión. Después tuvimos la policía de la maldita policía. Después tuvimos, ahora los narcopolicías. Los narcos, siempre hay un acápite, una calificación sobre la policía. Mi pregunta es, ¿por qué recién en el 2011 se sacó el nombre de Ramón Falcón? Se llamaba Ramón Falcón la escuela de policía donde se formaban los policías. Esta es una pregunta para usted, porque yo no tengo la respuesta. ¿Por qué recién en el 2011? Porque eso implica que hay una matriz, que por más que se reproduzcan generaciones nuevas de policías, la matriz, porque quiero aclarar algo por si alguno de nosotros no lo sabe. Ramón Falcón fue
aquel policía militar antes, que en el año, creo que a principios del siglo pasado, en 1910, 1909, con una rebelión popular, mató casi 80 personas. Todos eran festejando los anarquistas, ¿no es cierto? Y el 1 de mayo salió a barrer. Frente a eso, que ocurrió el 1 de mayo, a fin de año, un anarquista ucraniano le tiró una bomba y lo mató. Quien a fuego vive, a fuego muere, ¿no? Exactamente. Quien a fuego vive, a fuego muere. Bueno, el monumento a Ramón Falcón está en la Recoleta, a la entrada nomás en de la el Recoleta. epicentro. Hay avenidas que se llaman Ramón Falcón, en Pringles, en Buenos Aires, en el Chaco me dijeron que hay hasta avenidas que se llaman... Y hay estatuas en otros lugares. ¿Qué significa? Que ese elemento militar, diríamos represor, que significó Falcón, sigue imperando de algún modo. Sí, sí, Marcelo, adelante, adelante. Sí. Hay muchas cosas. Muchas cosas, pero vamos a hacer un esfuerzo de profesor. Vuelvo a Vamos. No, con humildad, ¿no? Digo, a diferencia, por ejemplo, me voy a valer de la comparación con las Fuerzas Armadas. El último levantamiento Cara Pintada significó el quiebre del poder político de los militares, el remanente del poder político que tenían los militares entre Malvinas, digamos, y la derrota de Malvinas y el último levantamiento Cara Pintada, y quedó un poder remanente y con capacidad de juego en el sistema político argentino, cada vez más débil en cuestión. Las policías no, han sido un instrumento útil de gestión de la seguridad pública durante todo este tiempo, han sido un instrumento que no sobraban, sino que formaban parte del sistema político. Convengamos que, yo diría, hay dos cuestiones que las policías fueron posicionándose como instrumentos útiles. Primero, el disciplinamiento de los sectores populares. Acá, en la sociedad argentina, después de 50% de pobres, 27% de desocupados, la década del 90, como etapa final de lo que fue el inicio de la desagregación social de la dictadura, digamos, terminó con una porción importante de nuestra sociedad que sobraba, diría Castel, ¿no? Digamos, una porción de la sociedad que no estaba dentro de las regulaciones. La policía fue un gran gestor de las conflictividades derivadas de esto y en gran medida lo sigue siendo. Porque allí en esos barrios populares, cuando uno ve la intervención de la policía, la labor de seguridad, la concepción, sus hipótesis de trabajo, siguen girando en torno del Fierita, y fíjate cuando se despliegan inclusive hoy en día técnicas o estrategias de policiamiento, siempre sobre sectores populares, sobre barriadas. Sí, está el cambio de no reprimir la protesta que en estos años ha sido muy importante. Eso fue clave, pero fíjate vos que al mismo tiempo nosotros hemos, desde nuestro gobierno, inundado barrios populares de planes sociales para inclusión social. Y al mismo tiempo, por ahí a veces, la propia gendarmería, la propia policía estigmatiza esos mismos barrios como el barrio donde residen las clases peligrosas. Y ahí vos tenés entonces ¿no? el brazo derecho del Estado que convive con el brazo izquierdo de las políticas sociales, en algo que nunca fue problematizado políticamente. Y lo otro es, la verdad es que la política le delegó a las policías el manejo de la criminalidad y la gestión del crimen. Y cuando el problema criminal era el juego clandestino, el paño verde, la prostitución consentida, la cosa era fácil, era chiquitita, no tenía implicancia política, era una gestión social de menor envergadura. Cuando estás hablando de mercados ilegales fabulosamente rentables, con redes criminales complejas como el de drogas, el de personas y al mismo tiempo el de cosas robadas, que además tiene una fuerte estructuración social entre los sectores medios y altos que consumen de los frutos del delito y que traccionan esos mercados, allí el problema que la política no observó, es que estas policías terminaron siendo el gran instrumento de gestión de esa criminalidad, participando en el negocio, formando parte del negocio y apropiándose de parte de la rentabilidad del negocio. Esto es lo que hemos visto que empieza a eclosionar también un tiempito antes de la crisis policial. Digamos, en Santa Fe, en Córdoba, en Buenos Aires con el caso Candela, porque también la envergadura de los negocios criminales empieza a autonomizar a las redes criminales del control policial. Entonces, significa, no dejo de atar una cosa con la otra en cuanto a la crisis policial, significa que fue un instrumento útil. Esto es, varones, lo que yo quiero destacar. A diferencia de las Fuerzas Armadas, que ya no son útiles políticamente para nadie, ni para los sectores dominantes, ni para nadie. Creo que lo que hay que poner en tela de juicio es esto. Clarísimo. Bien, Marcelo. Vamos a ir al segundo informe de hoy, que tiene que ver con los Moyano y la desaparición de algunas máscaras, y volver a ver quién debe sindicalizarse y quién no. Vamos al informe, por favor.